Buenas tardes. Empezamos estas clases de programación aquí en Coding with You. A ver qué tal se nos da esta primera sesión. Ok, bueno, si habéis he empezado el stream hace 15 minutos para dejar poco tiempo, una costumbre bonita. Si habéis leído el mensajillo que había, vamos a trabajar hoy con Visual Studio 2019. Vale, bueno, lo tengo aquí abierto. Vamos a hacer rápidamente, para que no lo tenga, vamos a ver un momento cómo se puede descargar. Vale. Wow, no se ve nada. Qué bien. No, no parece que se vea el navegador. Me encanta esto. Lo dejo todo preparado para que funcione y bueno, no funciona. Eh, bueno, voy a poner un momento captura de pantalla, aunque no me gusta usarlo. Vale. Simplemente si vamos a Google, ponemos Visual Studio, lo primero que vamos a encontrar es la página donde podemos descargar. ¿Vale? En otras lecciones a lo mejor utilizo el code para hacer pseudocódigo o explicar cosas sencillas. O a lo mejor cuando pase a enseñar cosas como JavaScript y HTML y CSS para web, que por ahora no está en las asignaturas dadas, pero bueno, a lo mejor en el futuro. Utilizamos code, pero hoy vamos a utilizar Visual Studio, ¿vale? El 2019. Tiene tres versiones, Professional y Enterprise, si no recuerdo mal, son de pago, pero la Community es para aprender y es gratuita. Si le damos, nos lleva aquí y enseguida se abre para descargarlo, ¿vale? Entonces, descargaos, si no lo tenéis, descargaos Visual Studio, instaladlo y abridlo. No tiene mucha pérdida. Ok, vamos a empezar a dar unos basics de programación en César. Vale, para empezar, ¿qué es César? César es un lenguaje de programación que hereda de la familia de lenguajes C, son lenguajes que usa Microsoft, y empieza con C, y luego está C++, que es el otro lenguaje que veremos en algún momento, y luego tenemos César, que es un lenguaje digamos bastante más sencillo a nivel de que no tienes que manejar memoria si no quieres, como en C++ generalmente, si enseguida tienes que estar trabajando con memoria si quieres que las cosas funcionen mínimamente bien. Y bueno, es un lenguaje que se llama lenguaje de alto nivel, que esto quiere decir, lo de alto nivel quiere decir que se asemeja más al lenguaje humano que al lenguaje que usa la máquina. ¿Vale? Los ordenadores, el concepto más básico es que trabajan con unos y ceros. Es decir, con valores de energía, sí o no. O sea, si recibo energía o no recibo energía, más o menos. Entonces eso, de hecho, el lenguaje de ceros y unos es lo que se llama lenguaje máquina, que es lo único que entiende el ordenador. Luego, a medida que nos vamos alejando de ese lenguaje básicamente imposible de usar para un programador moderno, empezamos a tener el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel pero que todavía se asemeja en cuanto a que son instrucciones de máquina lo que se puede hacer. Y bueno, si seguimos escalando, encontramos entre medias C y C++, que son lenguajes se les llama de alto nivel, pero yo los prefiero llamar de medio nivel porque al final puedes trabajar tanto
a nivel de memoria, entonces prefiero dejar el concepto de alto nivel para lenguajes que no requieren uso de memoria. Y ya veremos que esto del tema de la memoria es muy importante. Y cuando vayamos con C++, daremos memoria y cómo funciona la memoria en el ordenador, cómo la almacenamos, qué niveles de memoria hay. Ok. Entonces, bueno, dejemos en que C# es un lenguaje de alto nivel que utiliza el paradigma de la programación orientada a objetos. Este paradigma básicamente se basa en la idea de un poco existen conceptos de objetos que se pueden crear. Es decir, nosotros podemos tener el concepto de objeto perro, que es un animal con 4 patas, peludo, generalmente muy sociable, mejora el miedo del hombre. Y ese es el concepto abstracto de perro, que es lo que podríamos llamar... sí, bueno, el concepto abstracto. Todavía no voy a entrar en terminología. Pero luego los objetos que son objetos perro en sí son objetos que reúnen esas características comunes. Es decir, que nosotros no existe un objeto que represente el concepto abstracto perro, sino que los objetos, todos, se definen a través de ese concepto abstracto. Entonces, la programación orientada a objetos básicamente se trata de que definamos esos conceptos abstractos y los utilicemos como objetos instanciados de esos conceptos, que llamaremos clases. Pero bueno, no vamos a ver todavía el tema de clases y objetos. Vamos a empezar un poco con programación secuencial. Básicamente vamos a tener líneas de código que se van a ejecutar una detrás de otra. Así que por ahora, donde vamos a trabajar, bueno, tenemos aquí código del otro día de cuando estuvimos haciendo pruebas. Lo voy a borrar. Vale, si creamos un proyecto en Visual Studio, este es un proyecto para consola. De hecho, vamos a ver un momento lo que se ve cuando queremos crear un proyecto nuevo. Bueno, aquí podemos elegir el lenguaje, C#, ¿vale? C++, F. Hay unos cuantos para trabajar con Visual Studio. Entonces, elegimos C#. Aquí, bueno, podríamos elegir plataforma y tipo de proyecto, pero vamos, por ahora, estos son cosas que ahora no nos interesan. Estamos en las cosas básicas. Y entonces, yo para crear el proyecto que tengo ahora abierto, elegí esto, Console App, ¿vale? Y esto permite crear una aplicación para consola, ¿vale? La consola es, digamos, ¿cómo explicarlo? Es un sitio donde podemos ir sacando texto y para saber un poco el estado de nuestro programa. Luego cuando lo veamos lo entenderéis mejor. Vale, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos de variable. Y vamos a empezar, sí, variables. Vamos a ir con variables por ahora solo, antes de meternos con las funciones. Un apunte. Voy a intentar siempre que pueda tratar las cosas basándome en que los que estáis en clase, en la lección, no habéis dado nunca nada de programación. Y que lo único que habéis visto de programación a lo mejor es en la tele o en las películas, lo que sea, pero que no habéis escrito una línea de código en vuestra vida. Porque si la gente que no ha visto código en su vida es capaz de entender lo que explico, la gente que sí que sabe programar algo, pues evidentemente ya sí que lo va a entender, ¿vale? Pero el paso de no tener ni idea de programación a empezar a programar cosas suele ser un paso bastante duro. Como pongo en mi biografía, yo soy programador de videojuegos, aunque ahora no ejerzo, ahora soy productor, pero cuando yo estaba en la carrera estudiando diseño y desarrollo de videojuegos,
mis compañeros que no iban por la rama de programación, que iban a hacer arte o diseño, lo pasaban muy mal con el tema de programación. Y yo, alguno de los compis a los que tuve que ayudar y les tuve que enseñar un poco de programación, veía que para ellos era como, cuando veían código era como el chino. No, no interpretaban nada de lo que estaban viendo. Y entonces eso, con el tiempo, dando clases de programación a gente y tal, he visto que básicamente se trata de que es una forma de ordenar las ideas en la cabeza. Que cuando llegas a un momento, entonces como todo, cuando estás aprendiendo algo, llega un momento que algo hace clic en tu cabeza y dices, filo de puta, ahora sí me entiendo. Entonces entiendes las cosas y empiezas a verlo todo con más claridad. Pero esos primeros pasos para llegar ahí suelen ser duros. Entonces, pues ya, la idea es que siempre voy a intentar, aunque evidentemente a medida que avance en una lección voy a suponer que lo que ya he dado se está entendiendo. Eh, entonces voy a intentar que sea lo más fácil posible para quien no ha visto programación nunca. ¿Vale? Y al hilo de esto, no he explicado un poco las normas de cómo quiero llevar el canal a nivel de temas, de temario. Yo, mientras no tenga peticiones, voy a enseñar por ahora programación básica en C Sharp. Y luego, bueno, iré avanzando de programación básica en C++. A lo mejor algún día decido que voy a dar una clase para Unity. A lo mejor quiero copiar una feature de un juego y decir cómo haría esto en Unity. Pero mi idea principal es que la gente, los seguidores, los espectadores y la gente que se apunte al canal de Discord pueda pueda pedir cosas de, por ejemplo, no entiendo cómo funciona no sé qué. Y no entiendo cómo funciona, yo qué sé, los colliders en Unity. ¿Por qué no me funcionan cuando utilizo colliders en Unity? No me están funcionando en mi juego que estoy haciendo de plataformas. Pues a lo mejor puedo preparar una lección a hablar de colliders en Unity, por ejemplo. O que alguien me diga, pues mira, estoy intentando hacer este ejercicio que hay que hacer un for y no entiendo cómo funciona el for. Pues la idea es que me pidáis, me planteéis dudas y yo las resuelva. Porque para mí resolver dudas siempre es la forma más fácil de aprender. Quiero decir, si tú ya has ahondado en una duda, has intentado resolverla por tu cuenta, ya tienes unas nociones básicas de lo que se supone que tiene que pasar, aunque no lo sepas resolver del todo. Entonces, ese último empujón de ayuda, de enseñar, pues el for, te está fallando este for porque estás haciendo esto y deberías hacer esto otro. Pues esa pequeña última ayuda, que es la que más suele costar cuando aprendes por tu cuenta, es la que yo la que puedo ofrecer, básicamente. Entonces, por eso siempre me ha gustado más que mis alumnos me pregunten dudas al principio de las clases, por ejemplo, porque se hace mucho más sencillo para ellos aprender. Pero claro, esto requiere que la persona venga con haber hecho algo de trabajo por su cuenta. De haber dicho, bueno, pues voy a probar a hacer este ejercicio y a ver qué tal me sale. Vale, entonces, resumiendo, la mecánica por ahora va a ser, yo voy a ir hablando aquí al micro a enseñar programación básica en C Sharp, Basics de programación. Y a medida que me vayáis proponiendo temas y dudas y lo que sea a través de los medios, tenemos un canal de Discord, tenemos el chat, pues podremos ir resolviendo cositas. Vale, con eso aclarado vamos a empezar con el tema de variables. Vale, antes de empezar con esto de las variables, que aquí tenemos, voy a hacer el código un poco más grande, tenemos un poco de código que te genera automáticamente Visual Studio cuando empiezas un proyecto en C Sharp, ¿vale? Entonces, por ahora, todo este código no tenéis que entenderlo, ¿vale? Nosotros vamos a escribir entre estas dos llaves.
¿vale? Y es ahí donde va a existir nuestro programa. Y fuera de ahí no vamos a preguntarnos nada más. No vamos a preguntar qué es esto de namespace, ni qué es esto de using. Cuando surja el momento de usarlo y de entenderlo, pues lo explicaré. Pero por ahora no hace falta. Estoy intentando reducir al mínimo los conceptos que se tienen que ir siguiendo para poder entender. Y ahora sí, vamos con el tema de las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un contenedor para datos que, como su propio nombre indica, puede cambiar de valor durante la ejecución del programa. Por eso, variable. ¿Vale? Luego descubriremos que hay cosas que también pueden contener datos que no son solo variables. Pero, para empezar, la variable es lo más básico. Bueno, tengo gente llamándome gamer ahora mismo por estar dando una clase de programación. Bueno. Gamer. Gamer, a lo mejor los fines de semana hacemos directos off topic. El otro día, de hecho, en pruebas hicimos uno de Warzone con un amigo mío maldiciendo mucho. Bueno, entonces, vamos a hacer una declaración de... Vamos a declarar una variable y vamos a ver qué elementos componen lo que es esa declaración. Vamos a explicar qué es el concepto de declarar y vamos a trabajar un poco con la variable que vamos a poner de prueba para ver cómo hace cositas. Ahora mismo lo que acabo de escribir en la línea 11 es un comentario. ¿Vale? Los comentarios en código sirven para aclarar cosas, explicar cosas, marcar cosas o poner a lo mejor una explicación larga de por qué has hecho algo. ¿Vale? Yo intento siempre seguir unas directrices de programación que se llaman Clean Code, que son una serie de reglas básicas de cómo programar de forma limpia. Y siempre se pone en contexto que el código que escribas lo va a leer otra persona. Entonces siempre hay que intentar hacerlo de forma que la persona que va a venir siempre pueda leerlo de forma cómoda y entenderlo. Porque cuanto más enrevesado sea tu código, más va a tardar esa segunda persona en poder trabajar en tu código. Y aunque se podría presentar el concepto de programador de videojuegos full stack que hace el juego él solito, y los hay, y yo conozco solo dos programadores que hacen todo el juego ellos solitos entero y lo publican ellos solitos, más o menos. O sea, toda la parte de programación la hacen ellos. Entonces ahí supongo que podrán programar como les dé la gana. Pero generalmente trabajamos en equipos de más de un programador y requerimos que el código se pueda ser revisable por todos. Entonces por eso cuando codifiquemos vamos a intentar que nuestro código sea bonito y fácil de leer. Por eso los comentarios los voy a poner en inglés, ¿vale? Porque es el lenguaje común que usamos en nuestro planeta Tierra. ¿Vale? Nunca pongáis nada en castellano, ni en vuestro idioma nativo, ni nada. Siempre en inglés todo. Así como se supone que es un lenguaje que sabe todo el mundo, no vais a tener problemas. Vale, entonces, vamos al lío. ¿Cómo declaramos una variable? Pues lo primero que necesitamos es un tipo de dato. Y el nombre de la variable. Vale. Entonces, como ejemplo, podemos poner... Vale. Vamos a pararnos un momento en un par de conceptos, que son el tema de declaración y el tema de definición. ¿Vale? Cuando declaramos algo en programación, básicamente lo que estamos diciendo es que ese objeto va a existir. Lo llamo objeto, aunque no es el concepto más... Esa cosa va a existir, pero eso suena todavía peor. Pero bueno, digamos que en este caso estamos diciendo que una variable de tipo integer, int, llamada health,
va a existir. ¿Vale? Es así de sencillo. Estamos declarándola. En el momento de pasar a definir, en el caso de las variables, definir una variable es darle un valor. Y ya está. ¿Vale? Si yo pusiese esto, health igual a 100, esto sería una declaración con definición. ¿Vale? Al igualar el valor a 100, estamos definiendo el valor de la variable. Y ya está. Ya veremos más conceptos de definición para otras partes del código. Pero por ahora nos queda claro. ¿Vale? Igualmente voy a quitar esto. Vale. Entonces vamos a repasar el concepto de tipo de dato. Vale, nosotros cuando creamos nuestra variable, el compilador, compilador. Vale, el ordenador, por ahora no voy a intentar no meter conceptos que desconozcamos porque no quiero confundir a la gente. Voy a decir las cosas que un programador con experiencia se podría llevar las manos a la cabeza, pero para que lo entienda gente que no tiene conocimientos de programación previos, pues lo voy a decir mal, ¿vale? Pero va a facilitar que se entienda. Entonces, cuando nosotros le decimos al ordenador que queremos crear esta variable de tipo int, básicamente lo que va a hacer el ordenador es que en la memoria del programa, ¿vale? Que es donde vamos a guardar los datos realmente, que es la memoria RAM, la caché, o incluso si vamos a guardar datos en disco duro, pues el disco duro, ¿vale? Lo vamos a guardar en nuestra memoria de programa y eso va a ocupar un espacio. Entonces, cuando yo declaro una variable es importante decirle el tipo, porque esa variable va a ocupar un espacio en memoria y de esa manera el ordenador o sistema operativo, quien gestiona el programa, va a poderle reservar un espacio de memoria donde va a poder guardar los datos de esa variable. Es como si yo voy a pedir espacio en una oficina y me dan una habitación donde quepo yo para que yo trabaje. O si quiero, bueno, es un poco enrevesado. Imaginaros las variables como cajas donde guardar cosas. ¿Vale? Entonces, si yo no tengo la caja, yo no puedo guardar nada. Entonces yo tengo que decirle qué quiero guardar para que me dé una caja del tamaño adecuado. O sea, yo no guardaría una canica en un barril, por ejemplo. Yo guardaría una canica en algo más pequeño. Vale. Entonces, en cuanto a los tipos de datos, manejamos, lo voy a clasificar en 3 grupos de tipos de datos. Primero tenemos los tipos de datos primitivos. Vale, los tipos de datos primitivos son tipos de datos que forman parte del lenguaje. ¿Vale? Eso quiere decir que ya solo por el hecho de estar programando en ese lenguaje, esos tipos de datos ya existen y se pueden usar. ¿Vale? Los tipos de datos primitivos generalmente solo guardan un valor. Veremos que hay una excepción a esa regla. Y tenemos, dentro de los tipos de datos primitivos, tenemos varios subgrupos. Tendríamos los enteros, pues como su propio nombre indica, son para guardar números enteros, sin decimales. Luego tenemos los decimales, que como su nombre indica es para guardar valores con decimales, números con decimales. Luego tenemos los booleanos, que son para guardar estados de 0 o 1, de verdadero o falso. ¿Vale? Siendo 0, bueno, eso da igual. Verdadero o falso, vamos a dejarlo. 0 o 1, olvidaros. Y luego tenemos los de texto.
Y diría que no me dejo ningún subgrupo. Enteros, decimales, booleanos, texto. Vale, dentro de texto tenemos dos tipos. Voy a ir primero con esto, que son char y string. Char permite guardar un solo carácter. En realidad lo que guarda es un número, que luego se puede interpretar a través de una tabla de código de caracteres. Y string, que esta es la excepción que he dicho antes para los primitivos, porque mientras que normalmente un tipo primitivo guarda solo un valor, string permite guardar una cadena de valores de tipo char, ¿vale? String es una cadena de texto, básicamente. Ok, pero estos son los subgrupos. Luego, dentro de los subgrupos, tenemos tipos de datos para esos subgrupos. Es decir, integer no es solo int, sino que tenemos el long, el short. Ok, no ver el teclado a veces me cuesta un poco escribir. Es que como todavía no me ha llegado el brazo para el micro, estoy un poco incómodo y me cuesta bastante escribir. Bueno, tenemos esos tipos, int, long, short, los mismos tipos con modificadores para sin signo, unsigned. Luego en decimal tenemos float y double, que ocupa uno el doble del otro, y lo que estamos aquí cambiando es la precisión de los decimales. Que esto es un problema que existe en programación con el tema de los decimales, que la precisión del decimal no es, para ciertos tipos de programas no es muy precisa. Y de hecho en algunas librerías ofrecen decimales con gran precisión, por ejemplo para hacer programas para ciencia o lo que sea, o cálculo matemático del que sea, pues ahí requieren tipos de datos mucho más avanzados que float y double para guardar decimales. Luego boolean solo tiene un tipo, que es bool. Y bueno, como hemos dicho, text, el texto tiene el char, que es el carácter, y string. Vale, eso en cuanto a los tipos de datos primitivos. En este caso hemos elegido el int, ¿vale? Porque vamos a guardar un valor entero. Si queremos ver más sobre tipos de datos primitivos, podemos ir a la documentación. Voy a abrir otra vez. Ok, no, aquí. Vale, aquí en la documentación de César Eh, bueno, tenemos aquí una más sencilla, que es la de Microsoft. Aquí, vale. Cuando estamos trabajando en programación, eh, todo lo que compone las librerías que usemos, ¿vale? Las librerías son conjuntos de código que ya está hecho para que no tengas que tú programarlo absolutamente todo. Eh, no tenemos... un programador no se sabe todo de memoria, eso es imposible, porque hay cientos de miles de librerías y incluso si trabajas con una librería constantemente, no siempre te vas a acordar de todo. Entonces, por eso siempre un programador tiene que manejar con mucha soltura el tema de la documentación, que son básicamente los manuales técnicos de los lenguajes o de las APIs que utilicemos o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, si miramos la documentación de Microsoft, que es esta, tenemos completa y absolutamente explicado todos los tipos de datos, ¿vale? Pero esto a veces puede ser un poco sobrecogedor.
intentar leer la documentación técnica de Microsoft, a veces es demasiada información y nos puede retrasar. Entonces tenemos otras páginas que son un poco más potables, como esta. Esta es muy recomendable, la de W3 Schools, que tiene la información un poco más dosificada y bastante más sencillito de entender todo, ¿vale? Igualmente la documentación buena, si queremos hablar de buena documentación, es la de Microsoft en este caso, que son los que desarrollan César. Vale, entonces vamos con los tipos de datos que hemos visto, ¿vale? Como podéis ver, los tenemos aquí en esta listita. Eh, por ejemplo, el int ocupa 4 bytes y puede ir entre estos valores, ¿vale? Esto es algo importante de saber porque los valores pueden hacer overflow. Es decir, yo puedo intentar guardar una variable en, un valor en una variable que la variable no lo pueda contener. Por ejemplo, si yo tuviese un valor de un byte, de 8 bits, que solo va de 0 a 255, yo no le puedo guardar un 300, porque no hay forma de almacenar ese valor en tan pocos bytes, en un solo byte. Entonces, eso provoca lo que llamamos overflow. Es decir, que el valor que intentamos guardar es mayor que el contenedor. Entonces se hace overflow, que en castellano se dice... se sale por los lados, yo qué sé, no me acuerdo de la palabra. Eh, Cuando me pasa esto lo odio. Bueno, da igual. Si alguien en el chat lo sabe, que lo diga. Eh, vale. Entonces, ¿qué pasa con esto de que haga overflow una variable? Bueno, pues vosotros, no sé si os acordáis, los que tengáis edad suficiente, de una cosa que se llamó el efecto 2000, que al parecer el mundo se iba a acabar cuando pasásemos del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero del 2000, el mundo iba a explotar porque, bueno, los ordenadores no tenían capacidad de guardar como fecha el año 2000. Y eso era verdad en su momento, porque la forma de guardar las fechas, eh, bueno, en realidad, no sé si tenía que ver más con el backend que con perdón, con la parte frontal de los programas que con el backend, que con la forma de guardar los datos. Pero fue algo que se empezó a resolver a finales de los 80, si no recuerdo mal, eh, y no hubo ningún problema, ¿vale? Y de hecho creo que el problema en ese caso no era overflow, sino simplemente simple interpretación de cómo se escribían los números. Porque en los ordenadores antiguos, la forma... Bueno, se sigue haciendo igual. Para guardar una fecha, se guarda en un número entero el número de segundos o de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. ¿Vale? Y entonces eso quiere decir que tenemos un contenedor que en algún momento va a hacer overflow. Y de hecho existe un efecto de 2000 real, que no me acuerdo ahora cuándo era, no era en el 2023 o algo así. Eso quiere decir que los ordenadores que no estén preparados en su momento, los programas que no estén preparados en su momento, porque no pueden contener más valor de tiempo del que esas variables antiguas tenían, pues esos ordenadores volverán atrás en el tiempo, harán un overflow temporal. Y para los ordenadores que no estén preparados, como generalmente los programas tratan el overflow como que vuelven abajo del todo, por decirlo de alguna forma. Es decir, si yo estoy en 255 en esa variable de 8 bits y le sumo 1, yo no paso a 256 porque no la puedo almacenar, sino que vuelvo a 0. Si le sumo o tal, lo que sea, se restará tantas veces 256 como haga falta. ¿Vale? Se está truncando el número, es como hacer una división entera y quedarse con el resto. Entonces, eso va a pasar
con las fechas de ordenadores que no sean... O sea, los más modernos ya no les va a pasar. Y lo que generalmente va a pasar va a ser con ordenadores... Perdón, con programas, en realidad, que utilizan variables de tiempo creo que eran las de 32, si no recuerdo mal. Y hay que pasar a 64. En el momento en que utilizamos 64 ya ese problema desaparecerá porque hasta que no pasen, yo que sé, 100.000 años no volverá a haber un problema de overflow con el almacenamiento de fechas. Pero bueno, eso es un ejemplo de lo que puede almacenar una variable. Entonces, vamos a seguir. Este display lo voy a quitar. Vale, entonces, tenemos nuestra variable int llamada health. Me voy a parar un momentito en el tema de los nombres. En C#, generalmente, las variables van a empezar por minúscula. Se va a escribir todo con minúsculas, ¿vale? Y vamos a utilizar lo que se llama camel case. Es decir, si la variable tiene más de una palabra, por ejemplo, si yo en lugar de health lo quiero llamar player health porque es la salud del jugador, yo lo escribiría de la siguiente manera. ¿Vale? Cada nueva palabra que debería estar separada por un espacio se pone con esa la primera letra en mayúscula, ¿vale? Por eso se llama camel case, porque cada letra en mayúscula es como una joroba de un camello. Como podéis ver, los programadores son las personas más ingeniosas del mundo para poner nombres y terminología. Vale. Entonces, los nombres de variables siempre empiezan, es un camel case que empieza en minúscula. Y los nombres de funciones o métodos o lo que sea, que ya veremos lo que son lo mismo pero en mayúscula. Y nunca jamás puede empezar una variable con un número. ¿Vale? Esto, sinceramente, no sé por qué es. O sea, no sé la explicación técnica de por qué no se puede poner un número al principio. Pero no se puede. Vale, entonces, hemos visto nuestra variable de tipo int llamada playerHealth. Y hemos visto que es un tipo de dato primitivo para almacenar números enteros. ¿Vale? Como hemos visto antes, almacena hasta 2 millones y pico, o 2.000 millones y pico. ¿Vale? Porque los int de C# son de 32 bits. Vale, entonces ya tenemos nuestra variable. ¿Vale? El concepto de variable, vamos a resumir, una variable es un contenedor que puede contener un solo valor, tiene un tipo de dato y ese valor puede cambiar, puede verse modificado mientras se ejecuta el programa. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba con nuestra variable de playerHealth. Vamos a empezar inicializando su valor. Ok. Este programa ya me apareció el otro día. Y no me está dejando usar la variable porque la he creado fuera del ámbito estático. Entonces tengo que declararla como estática para poderla usar. Y ahora sí me deja. Si yo quitase esta palabra static, que por ahora no vamos a ver lo que es, me pondría este subrayado rojo, que quiere decir que hay un problema de sintaxis o de lógica, o de lo que sea, de consistencia en mi código, ¿vale? En este caso, requerimos esta palabra clave static, que ya veremos lo que es, para que se pueda manejar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignar un valor a playerHealth, ¿vale? De hecho, no vamos a asignar todavía nada. Vamos a ver qué pasa si yo no pongo un valor a playerHealth, ¿vale? Vamos a utilizar ahora la consola para poder escribir mensajes en pantalla. Para ello, escribimos console
¿vale? Console es la clase que nos permite trabajar con la consola y para poder acceder a sus miembros, a sus variables y sus funciones, utilizamos un punto, ¿vale? Un punto es el operador de acceso para operador de acceso en César. Ya veremos lo que son los operadores. Y entonces podemos utilizar los de escritura, ¿vale? Lo que tenemos aquí es la función writeLine de la clase console, ¿vale? Esto nos permite, entre estos dos paréntesis, escribir un texto y que ese texto se escriba en pantalla. Vale, vamos a ver una prueba. Vale, lo que estáis viendo en pantalla, ese cuadro negro, eso es la consola, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Entonces, como podéis ver, el... voy a moverlo un poco. Ups. Ahora. Vale, voy a moverla un poco y voy a ponerla aquí abajo. Vale. Ok. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la consola de ejecución del código. ¿Vale? Entonces, hemos utilizado este código, console.writeLine, y entre paréntesis hemos puesto Oli. Y como habéis visto aquí, se ha escrito Oli. Es así de sencillo. ¿Vale? Esto lo que ha hecho es, básicamente, ha llegado a esta línea, la 25, y ha ejecutado la sentencia. Y esa sentencia, el resultado ha sido escribir aquí Oli. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a usar para ir trabajando ahora con nuestra variable, para ir viendo qué valor adopta. A medida que utilicemos la variable y le vayamos cambiando el valor, vamos a ir escribiendo qué le ocurre. Entonces vamos a poner ahora valor inicial. Vale. Lo que he puesto aquí, he puesto aquí un más, ¿vale? Que para la variable de string, la cadena de texto, esto es una cadena de texto, el más va a hacer de operador de concatenación, ¿vale? Cuando concatenamos texto, básicamente ponemos una cadena de texto detrás de otra, ¿vale? Entonces aquí lo que va a hacer es escribir valor inicial y luego va a escribir el valor contenido en nuestra variable playerHealth, ¿vale? Ahora mismo, bueno, si tuviese participantes en el chat preguntaría qué va a salir, pero bueno, como no hay nadie participando. Eh, Ahora mismo es impredecible el valor que va a tener. O sea, yo sí lo sé, porque sé cómo funciona el programa y sé... Es que no quiero decir todavía la palabra compilador. Pero bueno, sé lo que va a pasar. Yo sí lo sé. Pero podría no saberlo en función de eso que llamamos compilador. Porque hay compiladores que hacen una cosa y hay compiladores que hacen otra. En este caso, va a poner valor inicial 0. Muy probablemente. Vale, pues ahí lo tenemos. Valor inicial 0. Ok. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué si nosotros no le hemos dicho que el valor inicial de Player's Health es 0, le ha dado un valor 0? Bueno, pues eso tiene que ver con que en C#, según cómo configuremos nuestro programa, ¿vale? Con configuraciones que se hacen aquí en las propiedades del proyecto, del programa o lo que sea, que no vamos a entrar en ellas porque son cosas avanzadas. En función de eso, una variable, cuando se crea, se le va a dar un valor inicial o no, ¿vale? Entonces,
por defecto, aquí en Visual Studio te crea que los proyectos, cuando creas una variable y no se le asigna un valor, pues le asigna el valor por defecto de su tipo. En el caso del tipo integer, el valor por defecto es 0. ¿Vale? Entonces, por eso yo sabía que iba a poner un 0. Pero si fuese con otra configuración o si fuese con otro compilador, por ahora el compilador, como lo voy a tener que decir porque es inevitable, el compilador, digamos que es el señor, es un señor con bigote y monóculo, al que nosotros le damos nuestro código y él lo convierte en un programa que se ejecuta, ¿vale? Por ahora solo vamos a tener a nuestro compilador, entre medias, pero no vamos a entrar en mucho más. Porque además el tema de compiladores da para una asignatura entera y es bastante complejo. Vale, entonces vamos a empezar asignando un valor. Venga, tú puedes. Sin mirar, venga. Ahí, venga. Vamos a asignar 100 a player health, ¿vale? Con este operador de igual, que es el operador de asignación, ¿vale? Así de sencillo. Pues vamos a... No sé si esto... No, tengo que darle así. Vale. Pues ahí lo veis. Valor inicial 100. No tiene mucho más. Hemos asignado que el valor inicial aquí en la línea 23 sea 100 y al escribir el valor en la consola pues nos ha puesto 100. No tiene mucho misterio. Vale. A ver, un momentito. Vale, sigamos. Entonces, vale, muy bonito. Tenemos un sitio donde guardar valores y les podemos asignar aquí con un tal. ¿Qué se puede hacer con esos valores? Vale, vamos a entrar en el tema de operadores. Por cierto, antes he dicho que había tres grupos de tipos de datos y he dicho que el primero era primitivas, pero no me he metido todavía en el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque lo veremos luego o en otra clase, ¿vale? Por ahora no, con manejar los tipos de datos primitivos es suficiente. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra variable player health? Pues con nuestra variable player health podemos utilizar los operadores, ¿vale? Los operadores son símbolos especiales que permiten hacer cosas con nuestras variables. ¿Vale? Tenemos operadores aritméticos, que son pues matemáticos básicamente, son de suma, resta, multiplicación, división, división decimal, división entera, y creo que, bueno, no sé, no, en César no hay potencia, si recuerdo bien. Son esos básicos, ¿vale? Luego tenemos los lógicos, que son los de verdadero y falso, los operadores de... A ver, vamos a ver la lista, que en los subgrupos no me acuerdo los nombres. A ver, César Operators. Vale, bueno, aquí bla, 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 bla. Los aritméticos, los de designación, vale. Comparación y los lógicos. Vale, pues esos. Hay más, pero estos son como los más básicos. Vale, entonces, tenemos los aritméticos, sumas y restas, básicamente, multiplicaciones, divisiones. Tenemos los de asignación. Los operadores de asignación son operadores que guardan un valor en la variable que le digamos, ¿vale? De hecho, en la línea 23 tenemos un operador de asignación. Este igual es un operador de asignación, ¿vale? Este igual lo que está haciendo es que le estamos diciendo a player health le asignas el valor 100, ¿vale? A lo que tenemos a la izquierda del igual le asignamos el valor que tenemos a la derecha, ¿vale? Y ya está. Luego hay operadores de asignación múltiples, no, mixtos, que veremos,
O sea, por ejemplo, esto es un operador de asignación mixto. Sí, mixto. Tenían otro nombre, pero bueno. Luego lo vemos. Luego tenemos los operadores lógicos, perdón, los operadores de comparación, que es mayor igual, igual que, distinto que, eh, mayor que, mayor igual que, menor igual que, ¿vale? Son simplemente operadores que nos van a devolver true o false en función de los valores que pongamos. Y luego tenemos los operadores lógicos, que son operadores que trabajan solo con true y false, ¿vale? Esto es un poco rápido porque es mejor utilizar estos operadores que explicarlos para aprenderlos. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Y así de memoria tenemos el más, el menos, el operador de multiplicación, el operador de división, el operador de resto de división entera y ya no hay más operadores aritméticos que yo recuerde. A ver la listita. Ah, bueno, sí, hay unos operadores especiales. Son este y este. Incremento y decremento. Vale. Entonces, antes de ver los operadores, tenemos que ver qué tipos de operadores hay en cuanto a el número de operandos. ¿Vale? Los operandos son los valores que usamos con el operador. Es decir, si yo pongo 3 más 2, ese 3 y ese 2 son los operandos. ¿Vale? Entonces, en cuanto al número de operandos, tenemos tres tipos. Tenemos el operador unario, que solo trabaja con un operando. Tenemos el operador binario, que trabaja con dos operandos. Y tenemos el operador ternario, que trabaja con tres operandos, pero es un operador único y especial que veremos en su momento. Por ahora no lo vamos a ver. Vale, entonces dejémoslo en que tenemos operadores que trabajan con un operando y operadores que trabajan con dos operandos, ¿vale? De aquí, por lógica, la suma, la resta, el producto y la división y el resto trabajan con dos operandos, ¿vale? Siempre para sumar tengo que sumar dos valores, para restar tengo que restar dos valores, multiplicar y dividir lo mismo. Pero los últimos que hemos puesto, son unarios. Y eso quiere decir que solo trabajan con un operando. ¿Por qué? Porque estos operadores que se llaman de incremento y decremento, que en realidad son dos pero son cuatro, luego veremos por qué, lo que hacen es cambiar y asignar el valor del operando. Es decir, si yo le paso una variable y le pongo un más más, ¿vale? Por ejemplo hago player health más más, ese operador lo único que va a hacer es que a player health le va a sumar 1 y entonces player health va a pasar a valer 101, ¿vale? Y ya está. Solo es eso. No tiene mucho más. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos. Evidentemente, como vamos a hacer una operación, la tenemos que guardar en algún lado. Así que por ahora vamos a utilizar player health ya que la tenemos. Vale, esta línea de código, la línea 31, dice player health es igual a player health más 10. Vale, aunque esto parece un poco ambiguo, el hecho de utilizar una variable en una operación que implica la propia variable, o sea, que asigna la propia variable, aquí entra una cosa que se llama orden de operadores, ¿vale? Los operadores esto no es como leer que va de izquierda a derecha y se acabó. Es más como en mates. En mates los operadores tienen una jerarquía. Sabemos que siempre se hace primero lo que está entre paréntesis, luego los operadores de multiplicación y división, luego los operadores de suma y resta, ¿vale? Entonces aquí es similar, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos muchos más operadores y tenemos que intentar entender la jerarquía de todos los operadores, ¿vale?
Entonces, siempre se va a ejecutar en el orden en el que nos diga la jerarquía de operadores. En este caso, eh, el operador binario de suma tiene mayor jerarquía, se ejecuta antes que el operador de asignación. En este caso, el player health más 10, que es una suma que da igual, en este caso 110, se va a ejecutar antes de asignar el valor a player health. Es decir, primero se va a calcular ese 110 y luego ese 110 se le va a asignar a player health. Pues vamos a ejecutar el código. Bueno, como podéis ver, el valor inicial era 100 y cuando hemos hecho nuestra operación de player health más 10, pues lo ha puesto a 110. Por ahora todo es sencillo y fácil de entender. Vamos a ver un momentito. Me dice tengo 4 espectadores, pero no hay nadie en el chat. No sé si será... Bueno, da igual. Es que sé que algunos de los espectadores son gente que le he dicho yo directamente que me vean para no sentirme solo. Pero no me escriben nada. Ponedme cosas bonitas, hombre. Vale. Entonces, otros operadores que tenemos disponibles, pues vamos a hacer un pequeño bloque aquí. Pues tenemos el de resta, el de multiplicación, el de división. ¿Vale? Entonces, en este caso, de nuevo son todos operadores binarios, requieren dos operandos, entonces vamos a tener 110, cuando le sumemos 10, 100, cuando le restemos 10, vamos a tener 200 cuando lo multipliquemos por 2 y vamos a tener 50 cuando le dividamos entre 4. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar este código. Y ahí lo tenemos. 100, 110, 200 y 50. 110, 100, 250. Vale. Esto es bastante sencillo. Espero que esté siendo bastante sencillo. Pero nos tenemos que parar en uno de ellos. Porque como veis aquí hay un último operador, que es el símbolo de porcentaje, que es el operador de resto en división entera. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esta distinción de división entera? Porque hay dos tipos de divisiones. Si nos acordamos en el colegio, cuando nos enseñaban a dividir, cuando dividimos entre un número podemos hacer una división entera o la podemos hacer decimal. Primero siempre se aprende a dividir de forma entera, que esto quiere decir que va a haber un resultado entero que puede o no acompañar un resto. Es decir, si el resto es cero, pues no le acompaña, bueno, si le acompaña un resto igual a cero, ¿vale? Eso quiere decir que una división entera no tiene decimales. Luego, cuando avanzamos un poco en aprendizaje de divisiones, pues aprendemos a dividir con decimales. Y eso es lo que llamamos una división decimal. Una división que arroja un resultado con decimales. Vale. Eso se puede ver de forma sencilla aquí. Si yo en lugar de dividir entre 4, 200 entre 4 es una división que da un número exacto que es 50, divido entre 3, 200 entre 3 es una división que da 66,6 periodo. Es una división decimal. Entonces, si yo hago esta división, yo siempre a mis alumnos le pongo esta trampa, porque es una trampa muy fácil de poner. La gente siempre pica, generalmente. Si yo hago esta división, ¿qué creéis que va a salir? Bueno, pues mis alumnos generalmente dicen, pues saldrá 66,6. Porque piensan, de hecho, espera. Bueno, sí, venga. Aquí hay dos cosas que ver. Pues bueno, no.
No sale 66,6 evidentemente, sale 66. Pero sale 66 por dos motivos. El primer motivo es que estamos guardando, cuando estamos haciendo esta escritura aquí en la línea 41, player health es una variable de tipo entero. Es una variable que no guarda valores decimales. Entonces eso quiere decir que solo puede guardar números enteros y cuando la utilicemos solo va a mostrar números enteros. ¿Ok? Entonces en este caso, cuando hemos hecho esta división entera, el valor se ha guardado como un entero. Entonces cuando lo escribimos es un valor entero. Entonces me podéis decir, vale. Pues entonces la solución será guardarlo en un valor decimal. Vale, sí. Habéis visto que he puesto decimal y se ha puesto en azul oscuro. Eso es porque es una palabra reservada. No sé si es un tipo de dato de César, sinceramente. Probablemente sí. Y esto es una cosa que pasa con los lenguajes. Los lenguajes tienen una serie de palabras reservadas o palabras clave, keywords, que no se pueden utilizar para otra cosa que no sea el uso que tienen que tener. Es decir, yo no puedo llamar a una variable int, porque int ya es una palabra que sirve para asignar tipo de dato entero, int, ¿vale? Y eso pasa con todas las palabras reservadas del lenguaje. O sea, yo no puedo llamar a una clase class, yo no puedo llamar a una variable, pues eso, int, ni la puedo llamar float, ni la puedo llamar string. Porque eso son palabras reservadas para el lenguaje, única y exclusivamente. Y no son modificables de ninguna manera dentro del lenguaje. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos llamado... De hecho, ni siquiera sé si value... Vale, sí. Sí. El azul clarito ese es porque pues, está guay. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir... Hemos dicho, vale. Ahora, lo que pasaba antes es que player health es una variable de tipo entero, entonces no le puedo guardar una división decimal porque se lo puedo guardar en enteros. Entonces, por eso ha cogido el 66. Entonces, diréis, vale, entonces poniendo una variable de tipo float, que es decimal, nos permitirá guardar la división en forma de decimal, ¿no? Pues vamos a verlo. Vaya por Dios, no. Sigo guardando un 66. Y diréis, pero, pero el valor es de tipo decimal, debería guardar un 66,6. Vale. El problema no está en la variable. La variable ahora está bien. La variable es de tipo decimal y funciona. El problema está aquí. Y el problema está en que el divisor de la barra, el operador de la barra, no es un operador, son dos operadores. Hay dos operadores ahí escondidos. Está el operador de división entera y el operador de división decimal. Y funcionan de la siguiente manera. Cuando yo pongo ese operador, se va a llamar a la división decimal cuando cualquiera de los dos o los dos sean valores decimales. Sin embargo, si ambos valores, ambos operandos de la división son enteros, la división siempre se va a hacer entera. Es decir, que no, o sea, se va a calcular un cociente y un resto, y en este caso va a devolver el cociente. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando yo hago player health entre 3, player health es un valor entero que son 200 y 3 es un valor entero. Entonces, en ese caso, lo que está ejecutando es la división entera, es decir, un cociente y un resto. No está calculando decimales. De esa manera, el cociente de esta división es 66 y el resto es 1. El resto es 2, perdón. El resto es 2. Entonces, lo que está guardando aquí al asignar es ese 66. Por eso cuando le damos ejecutamos el programa, que por cierto se hace aquí arriba, bueno, aquí en debug, no, perdón. Sí, en debug, estoy diciendo. Yo le estoy dando siempre a control F5 aquí, si lo veis, start without debugging. No lo veis.
No muestra las... Maravilloso. Ay, Dios, tendré que terminar poniendo el display. Pero aquí no me gusta poner el display. Bueno, ya lo veré. Bueno, pues aquí... Bueno, vamos a poner un momentito el display. Si vamos aquí a debug, esta opción que pone que se ejecuta con control F5 es Stack Without Debugging. Eso quiere decir que no va a hacer el debugging y además nos va a dejar al final de la ejecución un momento para ver la consola, ¿vale? Que es por eso cuando antes le he dado aquí hace eso, pero no se ve nada en pantalla. ¿Por qué? Porque la consola la cierra, según termina el programa la cierra. Sin embargo, si yo le doy a que lo haga así, pues sí que me deja esta para que lo pueda ver. ¿Vale? Volvemos al otro display. Vale. Entonces, el tema de la división entera. Entonces os preguntaréis, vale, pero si yo quiero hacer la división con dos enteros y que me devuelva un decimal, ¿cómo lo hago? Porque claro, estás diciendo que dos enteros siempre hacen una división entera. Pues es tan sencillo como convertir uno de los dos en un decimal. Y esto se puede hacer escribiendo que uno de los dos sea decimal, poniendo una F, ¿vale? Aquí lo que le estoy diciendo es que este 3, bueno, de hecho, voy a comprobarlo porque sí, ahora sí, vale. Le estoy diciendo que este 3 es un valor flotante, es decir, que en lugar de interpretarlo como un integer, lo va a interpretar como un float, ¿vale? Si yo le pusiese, de hecho, si le pusiese una D, pues lo interpretaría como un double. No, no, pues no sé aquí, no. Solo con F, con el double no sé cuál es la letra, pero bueno. El caso es que de esta manera sí que va a llamar a una división decimal, porque uno de los valores, el segundo, uno de los operandos, es un decimal. Entonces de esa manera la división va a ser decimal. Vale. La otra forma de forzar una división decimal, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Imaginaos que yo no tengo ninguno de los divisores, pero de los operandos, ninguno es accesible, o sea, ninguno es un número que puedo escribir. Imaginaos que yo tengo por ahí un valor divisor que es una variable. Entonces, yo aquí no puedo decirle a ninguno de los dos, oye, yo no le puedo aquí poner una F al final y que se convierta en un decimal. Eso solo funciona con constantes numéricas. Entonces, la otra forma que tenemos de forzar esa división decimal es hacer lo que llamamos un casting, un cambio de tipo, ¿vale? Que eso es tan sencillo como delante de la variable, a ver, que no veo, escribimos un tipo y lo que está haciendo es un casting, una conversión de tipos. Es decir, ahora mismo player health, antes de dividirlo, lo está convirtiendo en un float, ¿vale? Está cogiendo ese 200 y lo está convirtiendo en un 200F, ¿vale? En un valor decimal de tipo flotante. De esa manera, al dividir, sí que como uno de los dos, de nuevo, es un operador decimal, operando decimal, se va a ejecutar la división decimal. Vamos a verlo. Y ahí lo tenéis. 66,6 periodo. Bueno, con 5 seises porque no puede almacenar un número de mayor precisión. Vale. Este es un tema importante porque suele ser con programadores de noveles, principiantes que empiezan sus andanzas. Es un problema que se suelen encontrar y no suelen saber qué está pasando. Porque este divisor, este operador, perdón, el de la barrita, son dos operadores y suelen interpretar que es un solo operador y que funciona con un tipo de lógica extraña en sus cabezas. O sea, yo cuando empecé pensaba que esto era un solo divisor, o sea, un solo operador y que pasaba esto. Y yo me acuerdo una vez comerme la cabeza durante 3 horas no entendiendo qué pasaba, por qué no me estaba guardando el valor decimal. Bueno, a lo mejor no fueron 3 horas, pero sí que recuerdo que lo pasé en plan de no entendía nada, hasta que descubrí el tema de que en realidad son dos operadores.
Entonces es un error común, ¿vale? Y otro error común es pensar que cuando guardamos un float en un entero, que es lo que voy a hacer ahora mismo, vamos a quitar este value. Bueno, le vamos a cambiar el tipo mejor, que es más rápido. Vamos a decir que en lugar de guardar un... Oh, mira. Vale. Esto nos lo dice... Vale, pero pensaba que iba a hacer una conversión implícita. Vale, ahora sí. Y diréis, ¿qué es eso que has puesto, profesor? Pues verás, esto de aquí es la división decimal, ¿vale? Y le he dicho que antes de guardarla en el value, la transforme en un entero para poderla guardar, ¿vale? Esto pasa porque hay un tipo de conversión que es automática, es la que llamamos implícita, ¿vale? Que es una conversión que nosotros no tenemos que pedir. Es una conversión que se hace de forma automática, pero suele ser la norma que cuando se pierde información en la conversión siempre tiene que ser explícita. De esa manera el programador sabe lo que va a pasar, puede predecir qué va a pasar en la conversión. Vale, entonces en este caso nosotros vamos de un float a un int. Estamos perdiendo precisión, ¿vale? Estamos un valor que es 66 con ese periodo, lo vamos a intentar guardar en un int, ¿vale? Y un error común para programadores nuevos es pensar que esto va a guardar un 67. Porque la idea es, bueno, es que es un 66 con 6 periodo que si lo redondeamos da 67. Pues no. En programación los valores no se redondean de esa manera. Si nosotros hacemos una conversión de float a entero, de decimal a entero, por defecto va a hacer un redondeo hacia abajo. Siempre va a coger el valor entero y va a quitar la parte decimal y ya está. Porque si tuviese que hacer lo otro, tendría que meter una operación lógica entre medias de comparación para ver si ese valor se tiene que redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces esa conversión sería más cara de lo que ya lo es. ¿Vale? Entonces por eso no hace redondeo. Esto es algo importante, porque es también otro error común. Pensar que al convertir de decimal a entero va a redondear el número de forma correcta. No. Lo que va a hacer es quedarse con la parte entera y va a desechar la parte decimal, porque eso es súper rápido. Sin embargo, si tuviese que pensar, a ver, ¿es el valor mayor que 66,5? Sí, no. Pues eso ya requiere varios saltos de memoria que no queremos dar. Entonces, por defecto, se hace la cosa más óptima. Vale. Como podéis ver, el operador de división tiene bastante magra. Y ahora cambiar el tipo de dato a int. Bueno, lo que decía antes, que no sé si lo he terminado, la conversión implícita solo suele existir para los tipos primitivos cuando no hay pérdida de precisión. Pero si hay pérdida de precisión, como pasaba antes, ¿vale? Cuando yo intentaba guardar aquí un int, si yo no pongo nada, aquí me va a decir, bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, cannot implicitly convert type float to int, tal. Dice, existe una conversión explícita. Dice, ¿te falta un casting? Bueno, el tema es que es eso. Como pasar de float a int hay una pérdida de precisión, pues requiere que utilices una conversión explícita, ¿vale? Que es lo que hemos hecho antes. Pero bueno, ahora vamos a dejar la variable como decimal. Vale, pues eso, hemos visto el tema de la división entera, la división decimal, ¿vale? Resumen, la división decimal se realiza siempre cuando uno de los dos operandos es decimal. Si los dos operandos son enteros, se hace una división entera, sin decimales. Ok. Entonces, nos queda un operador, que es este de arriba, que este operador es de división, el resto de división entera, ¿vale? Este no tiene ambigüedad, es un solo operador, ¿vale? Y lo único que puede operar son valores enteros, ¿vale? Es un operador de resto. Yo opero un número entero entre otro y me devuelve el resto de esa operación, ¿vale?
A ver qué valor pongo. Algo como muy redondo. Vamos a asignar antes otro valor. Vale. Entonces, este operador, cuando yo haga la división, lo que me va a devolver es el resto de la división entera. ¿Vale? Esto sirve, por ejemplo, para truncar valores para que se queden dentro de un rango. Es decir, si yo quiero que un valor solo esté entre 0 y 10, ¿vale? Yo lo que hago es hacer una división, por ejemplo, entre 11 y quedarme con el resto. Vale, ¿cómo funciona esto que acabo de decir? Cuando yo divido entre, en este caso, 11, los únicos restos que pueden existir es, si la división es exacta, eso sería un 0, y si no lo es, los únicos restos pueden ser 1, 2, 3, tal, hasta 10. ¿Por qué? Porque evidentemente si fuese 11, el cociente aumenta a 1 y el resto se reduce en 11, volvería a ser 0. ¿Vale? Entonces, de esta manera, cuando yo haga esta división, me va a dar un valor entre 0 y 10. ¿Vale? Eso no quiere decir que va a quitar de 10 en 10. Esto es decir, esto no nos va a dar 4. De hecho, esto nos va a dar, si no me equivoco, nos va a dar 10. Vamos a verlo. Ah, bueno, muy bien. No lo he escrito. Vale, ahora sí. Pues ahí lo tenemos, un 10. Vale, ¿por qué? Porque la división de 54 entre 11 nos da 4 y de resto nos da 10. ¿Vale? Nos da 4 porque 11 por 4 son 44, 54 menos 44, 10. El resto de la división entera son 10. Y eso es lo que nos está guardando aquí en esta variable. ¿Vale? Y si os estáis preguntando, ¿puedo poner un operador decimal, un operando decimal en el resto de una para sacar el resto de una división entera? Pues evidentemente no. Las divisiones decimales no tienen resto. Vale. Pues hemos cubierto un poco los operadores aritméticos binarios. Vamos ahora con los unarios, con el incremento y el decremento. Vale. ¿Cómo funciona el operador de incremento y el operador de decremento? El operador de incremento es un operador que suma 1 a la variable que le demos. Y el operador de decremento es un operador que resta 1 a la variable que le demos. Ahora puede parecer que no tiene mucho sentido, pero se utiliza bastante para contadores. Para contadores que van de 1 en 1, contadores que van hacia adelante o hacia atrás, de 1 en 1. Por lo tanto, si yo utilizo el operador de incremento con player health, que en la última operación que hemos hecho valía, 54, pues pasará a valer 55. Y ahí lo tenemos, 55. Vale. Con el operador de decremento pasaría exactamente lo mismo. De 54 a 53. Pues todo guay. Y recordaréis que antes he dicho que estos en realidad no son dos operadores, sino que son 4. Bueno, pues eso tiene que ver con una cosa que ahora no vamos a ver, pero esto y esto, a efectos de nuestro... de lo que estamos haciendo ahora, hacen lo mismo, incrementan en 1. Ya veremos que hay una diferencia que de hecho es una diferencia que no es... O sea, es importante conocerla, pero que no se usa mucho, ¿vale? Que es el orden en el que se incrementa y se devuelve el valor. Pero es algo que veremos más adelante. Entonces, para ver que hace lo mismo, vamos a incrementar. Entonces, 54 más 1, 55, 55 más 1, 56. Y ahí lo tenemos, 56.
Qué bonito es todo. Vale, pues ya tenemos los operadores aritméticos cubiertos. Vamos a terminar viendo los operadores de comparación. Pero bueno, vamos a ver los de asignación mejor. Y vamos a ver el tema de lo que hemos visto antes, los de asignación mixta. Esto me lo voy a ver aquí a la derecha para tener la chuletilla. Vale. Entonces, hemos visto ya los operadores aritméticos y ahora vamos a ver este. El de asignación lo hemos visto realmente. Vale, lo voy a volver a explicar. Sería el operador de asignación básico es este, el igual. Y luego tenemos todos los que son mixtos, que son los operadores. Por ahora lo vamos a dejar en los aritméticos, aunque hay otros operadores mixtos, que son el operador aritmético con el igual. Vale. Vamos a repetir un poco cómo funcionaba el operador de asignación. Vale. Primero, en este caso son todos binarios. Vale, recordemos que binario quiere decir que un operador trabaja con dos operandos. Vale. Entonces, en el funcionamiento de... Vamos a verlo con el primero, con el igual, y en el resto se va a aplicar de forma similar. ¿Vale? Nosotros tenemos... Bueno, lo voy a poner... Lo voy a poner aquí así porque es como realmente se les llama. Son left value o L value y right value o R value. ¿Vale? Esto tiene que ver luego con otros conceptos, pero es bueno que ya los llamemos por su nombre, ¿vale? De hecho, incluso lo voy a dejar así. L value y R value, ¿vale? L value de left value, valor a la izquierda, y R value de right value, valor a la derecha. De nuevo, no tiene pérdida. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? El operador de asignación va a guardar en el valor que tengamos a la izquierda, va a guardar el valor del que tengamos a la derecha. Es decir, cuando yo hago esta operación de la línea 55, player health igual a 100, lo que está haciendo es coger este valor y lo está guardando en esto que es una variable. Como entenderéis, mi L value, mi valor a la izquierda, no puede ser algo que no pueda guardar información. Es decir, si yo hago esto, va a decir, what? ¿Qué me estás... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque yo en un L value no puedo poner... No, como L value no puedo poner algo que no almacena información. Entonces, en este caso, mi L value pues es mi variable player health que sí que permite almacenar información, ¿vale? Sin embargo, en el R value podemos tener cualquier cosa que devuelva un valor del tipo deseado, ¿vale? Es decir, player health es una variable de tipo entero, así que podremos guardar en esa variable de tipo entero un número entero. 100 es un número entero. De hecho, si yo le digo que 100 es un número decimal, me va a decir qué cojones está diciendo. Yo no puedo intentar guardar, como hemos dicho antes, o sea, yo puedo hacer el casting y hacer magia y decir, vale, conviérteme ese 100 decimal en un 100 entero. Que sí, que no tiene sentido ahora mismo, ¿vale? Pero se puede hacer. Pero como hemos dicho antes, las conversiones implícitas solo se hacen, es decir, conversiones automáticas, solo se hacen cuando no hay pérdida de precisión. Es decir, yo no puedo convertir un 100 decimal a entero, pero sí puedo convertir un 100 entero en un 100 decimal de forma automática. Es decir,
yo podría hacer esto perfectamente. Como veis, bueno, aquí me está poniendo esta línea de abajo, es una sugerencia y probablemente me esté diciendo que esta variable no la he usado todavía, entonces ahí pues como que está ocupando espacio innecesariamente. Como podéis ver, cuando yo intento convertir de decimal a entero me dice no, 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 porque pérdida de precisión. O sea, yo podría tener un valor flotante, un valor decimal, con un decimales, podría tener un 3,14. Y cuando lo intente guardar en un entero, pues va a caer el 3. Entonces ese 0,14 va a perder precisión. ¿Vale? Sin embargo, en el otro sentido, cuando yo intento convertir un 100 entero en un 100 decimal, como hay aumento de precisión, pasa de no tener decimales a sí tenerlos, me dice, vale, 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 pero ahora o sea, lo convertimos automáticamente. Aquí hay, o sea, de hecho, poner lo que acabo de poner, ese float, y no ponerlo es lo mismo, porque hay una conversión de tipo implícita, ¿vale? Automáticamente ese 100 entero se convierte en un 100 decimal. O sea que no me hace falta indicar explícitamente una conversión a decimal. De hecho, como podéis ver aquí, Visual Studio me lo pone como más oscurito, como esto no hace falta aquí. ¿Vale? Entonces, volviendo a la asignación, en el R-value tenemos que tener algo que nos devuelva un valor que sea del tipo del L-value. ¿Vale? En el caso de las conversiones automáticas, ya sabemos que la regla es obligatoria si hay pérdida de precisión. O sea, automática si no la hay, obligatoria si la hay. Vale. Entonces, es así de sencillo el tema de la asignación. Yo tengo un valor a la derecha que se guarda en un contenedor que tenemos a la izquierda, ¿vale? En este caso, nuestro contenedor es nuestra variable de tipo integer llamada player health. Vale. Pues los operadores mixtos, estos de arriba, el más igual, menos igual, producto igual, división igual y módulo o resto igual, funcionan de la siguiente manera. Cuando yo pongo esto, es lo mismo que si yo hubiese puesto esto. Bueno, vamos a ponerlo así. La línea 58 y la línea 59 hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es una forma de acortar el código para que sea más cómodo de escribir. Pero lo que está haciendo realmente la línea 58 es lo que hace la línea 59, ¿vale? Es coger el valor del L-value, player health, sumarle el valor de su R-value, 10, y luego asignarlo al L-value. Es decir, en este caso lo que hace es sumarle a player health 10 y guardarlo en player health. Incrementar player health en 10. ¿Vale? Y de la misma manera funciona el resto de operadores de asignación mixta. ¿Vale? Si yo pongo un menos, pues sería lo mismo que poner un menos aquí. Si yo pongo un producto, lo mismo. ¿Vale? Y ya está, es la única diferencia. Los operadores mixtos no son más que formas de operar escribiendo menos código. Ok. Vale. Pues ahí teníamos los operadores de asignación. Y bueno, como ya son las 7:30 y estoy aquí un poco solo en el stream, pues vamos a acabar hoy con esto. Y el jueves a las 6 tendremos otra lección, que será pues continuar con esto. Bueno, espero que los que hayáis seguido el stream, que ha habido hasta 4 personas, ahora solo hay una, os haya entretenido, hayáis aprendido algo y os animéis a meteros en Discord y empezar a
proponerme dudas para que esto pueda ir funcionando guay. Pues lo dicho, muchas gracias a los que habéis estado en el stream y nos vemos el jueves. Chao.